La entrevista. De repente cuando me interrumpió el C pensé, no voy a salir por ahí el diputado Torreblanca a decir algo. Oiga, voy a saludar con mucho gusto a Manuel Hernández Borboya. Me quedo Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. No, hombre, el gusto es mío, me quedo Manuel. Oye, pues vaya tema, ¿no? Se habla la militarización proveniente del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay voces que dicen no estamos militarizando, es diferente a lo que se ha vivido, es diferente por el hecho que esté López Obrador al frente del ejército y no esté Calderón. ¿Cuál es la lectura que tú le das, mi querido Manuel, a estas decisiones que ha venido tomando Morena en torno precisamente a la presencia del ejército? Bueno, me parece que en general López Obrador usó o ha tratado de valerse del ejército como un pilar en su proyecto reformador, en su proyecto de la 4T, un proyecto reformista. Y a partir de ahí, pues ha tenido que dar ciertas concesiones al ejército, también sobre todo porque en un primer momento estaba muy latente la posibilidad de un golpe de Estado, como ha ocurrido en otros países, ¿no? El caso concreto de Brasil en fechas recientes. Entonces, de alguna manera, pues el contar con el respaldo de la gente que tiene las armas era un punto importante para López Obrador para darle cierta viabilidad y cierta gobernabilidad a su mandato durante el sexenio. Lamentablemente, pues los altos índices de violencia, de inseguridad que prevalecen, con todo y que hemos entrado en una meseta, con una muy ligera tendencia a la baja en el número de homicidios hasta donde tenemos registro y hasta donde el mismo gobierno federal lo reconoce, y esto hace pues que sea muy factible que el próximo año se requiera otra vez de las Fuerzas Armadas en terreno, en territorio, en las calles, para poder pues medio contener la violencia de los grupos criminales que sigue pues con niveles muy altos. Entonces, me parece que se ha perdido también o que seguimos enfrascados en un dilema porque por un lado se tiene demasiada dependencia de los cuerpos de seguridad a los militares. Los gobiernos estatales realmente no han hecho gran cosa en la última década para mejorar sus cuerpos policíacos. La Guardia Nacional yo creo que ha cumplido a cabalidad el objetivo para el cual fue creado. Es todavía un cuerpo en ciernes, hace falta todavía que crezca más el número de efectivos, el número de cuarteles, el número de equipamiento, y pues esta transición hacia cuerpos civiles de seguridad va a tardar todavía un rato en el mejor de los casos. Yo sí veo que es un riesgo en términos de diseño institucional y administrativos el pasar el mando de la Guardia Nacional al ejército, pero al mismo tiempo me parece que la labor del ejército en las calles va a ser necesaria otros años más por una sencilla razón, y es que al día de hoy no hay cómo sustituir a la labor que desempeña el ejército en estas tareas de seguridad. Yo creo que es lo que sí debería de venir acompañado con esta ampliación de de las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad, tendría que ser, pues, construir un cuerpo policíaco que funciona o algún tipo de parámetros para que la Guardia Nacional en algún momento opere de lleno bajo el mando de civiles, ¿no? Yo esta parte que ha sostenido López Obrador de que es necesario pasar el mando de la Guardia Nacional al ejército para que no haya otro García Luna o otro Luis Cárdenas Palomino al frente de estos cuerpos de seguridad, me parece un argumento un poco falaz, porque de alguna manera pues nada nos garantiza que dentro del ejército no se pueda corromper esta fuerza de seguridad, y mucho dependerá pues de los mandos civiles que ocupen la presidencia. Entonces también es una paradoja y uno se pregunta qué estará viendo López Obrador que ve con tanta desconfianza que pueda caer en manos equivocadas una fuerza como la Guardia Nacional, aun cuando dos de sus principales colaboradores, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, son los que figuran con mayores probabilidades de alcanzar la presidencia en 2024. Manuel, este último punto que tocas y que también es uno de los puntos que se debate, que preocupa, ¿qué va a pasar cuando no esté López Obrador? Porque a final de cuentas una cosa es López Obrador, la personalidad que tiene, te puede caer bien, mal, regular, pero es una figura política, un animal político. Pero quien venga no va a tener ni la legitimidad que tiene él como tal
ni va a tener la presencia que tiene él. ¿Cuál es el riesgo que se puede correr? Sí, yo por eso creo que incluso manejando escenarios pues difíciles, sería más recomendable tener un secretario de seguridad pública corrupto, al que se le pueda juzgar con relativa facilidad, que un supersecretario de la defensa, que además de manejar al ejército, pues ahora también va a manejar a lo que en otros tiempos era la Policía Federal, ¿no? O ocupaba ese rol, que después con los tiempos de Peña Nieto también se quiso construir una gendarmería que tampoco nunca funcionó, y que pues la Guardia Nacional sí ha relativamente funcionado en estos 6 años, pero sería muy difícil, así como podría llegar un García Luna corrupto a la Secretaría de Seguridad Pública en el futuro, tocamos madera, también podría llegar un secretario de la Defensa corrupto, y parece que esa variable no la está tomando en cuenta López Obrador, y que efectivamente hay un riesgo. Es decir, si van a asumir ese riesgo desde la Presidencia de la República y desde el Congreso, pues mínimo que lo reconozcan y que lo digan públicamente, ¿no? No que traten de posicionar estos temas en la agenda pública con argumentos falaces de que eso va a blindar completamente de corrupción a este nuevo cuerpo de seguridad. La corrupción en el ejército pues ha sido una constante en la historia de este país. López Obrador dice que ahora el ejército es pueblo uniformado y que surgió de un proceso de la Revolución Mexicana en el que no se corrompió como en países de Sudamérica. Sí, pero también ese ejército revolucionario, pueblo uniformado, pues ha sido responsable de atrocidades como el 68, la Guerra Sucia, su involucramiento en el caso Ayotzinapa, por ejemplo, entre muchos otros casos, ¿no? Entonces, me parece que hay que tomar este tema con pinzas, pero lamentablemente pues la polarización que existe, en el que hay un sector de la población que es recalcitrantemente simpatizante de todo lo que haga y diga López Obrador, y por otro lado está la oposición de pacotilla, que lo único que hace es llevar la contra sin esgrimir un solo argumento atendible, pues nos ha metido y nos han enfrascado en una posición muy, muy difícil, en el que parece que la discusión es entre equipos de fútbol, de si estás a favor o en contra de lo que hace el presidente López Obrador, cuando yo creo que se deberían de revisar con más cuidado todas estas aristas, porque precisamente pues son los ejércitos los que normalmente han orquestado los golpes de Estado históricamente, pues en México y en América Latina, ¿no? Entonces, darle facultades de más al ejército implica un riesgo. Yo no digo que necesariamente sea tampoco una medida incorrecta, pero sí implica un riesgo, y eso hay que tenerlo muy presente. Mi querido Manuel, tengo 1 minuto y medio y te preguntaría, aprovecharía para preguntarte, ¿estas decisiones en torno al ejército van de acuerdo a una ideología de izquierda? ¿Pueden empatar como tal o de plano estamos ya en otro escenario? Digamos, estamos en un escenario muy difícil, más allá de verlo en términos de ideología, yo lo vería en términos del grado de inseguridad que hay en la calle. Ese es lo que me parece la prioridad, pero sí también me parece hasta cierto punto cuestionable que López Obrador esté tratando de utilizar argumentos similares a los que usó Felipe Calderón, como esta confianza de la ciudadanía en las instituciones del Ejército y la Marina, para justificar medidas como estas. En su momento Calderón también usaba esos argumentos para justificar su guerra contra el narcotráfico, ¿no? No digo que sea lo mismo esto que está intentando ahora López Obrador, pero sí la manera en que están tratando de posicionar los temas, pues sí tienen algunas similitudes, y también hay que reconocerlo. Me parece que López Obrador no le alcanzó el tiempo y no le va a alcanzar el tiempo para generar una significativa caída de la inseguridad, y que es un tema que lo ha venido preocupando y que él lo ha reconocido que era de los temas que más le preocupaba desde antes de asumir la presidencia, y está tratando pues de que se le dé cierta continuidad a esta estrategia más allá de su sexenio. Pero, reitero, hay que reconocer que también hay un riesgo en esta visión y en esta estrategia que está perfilando López Obrador. Mi querido Manuel Hernández Borboya, como siempre, gracias por tu generosidad con la octava. Te mando un fuerte abrazo. No, un saludo para ti. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Más allá de la noticia.